Nos encontramos en otro de los programas de este proyecto que hemos denominado Infinito. Queremos poner en la mesa temas que a muchos costarricenses, digamos, nos aprieta el zapato, y otros temas que también son de interés. En esta tarde tenemos un invitado especial, don Daniel Suchar. Es un analista financiero que todos ustedes conocen porque se ha vuelto muy popular y tiene la gran particularidad de tomar temas complejos y plantearlos en un lenguaje que todos podemos entender. Infinito es el espacio donde exploramos todas las oportunidades de bienestar y progreso para nuestra ciudadanía. Creemos que la inspiración para un país mejor no tiene fin y que cada día nos brinda nuevas alternativas para avanzar. Vamos a descubrir cómo la innovación y el cambio continuo nos ofrecen un mundo de posibilidades. Esto es Infinito, con Erwin Macís. Y por eso tenemos muchísima admiración con tu trabajo, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en Infinito. No, más bien muchísimas gracias, Erwin, por la invitación. La verdad que para mí es un honor, es un placer acompañarte en este emprendimiento, como digo yo, que si bien es una iniciativa, que es un proyecto, la verdad que como digo yo, se te brillan los ojos, y eso es lo que sentimos cuando hacemos un emprendimiento con el corazón. Así que la verdad, muchas gracias a ti, a todo el equipo que te acompaña, y bueno, aquí estamos para servirte, por supuesto. Bien, hablemos de la tasa política monetaria. Veíamos los resultados del análisis y el rebajo de los 50 puntos base que hace el Banco Central. ¿Cómo repercute esto, digamos, en beneficio de los costarricenses? ¿Qué es, primero, la tasa de la política monetaria? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos perjudica? Y al final, ¿cómo hacemos para que esto se multiplique en ventajas para todos? Bueno, desde hace muchísimos años, y es milenario lo que voy a contar. Antes se hacían los trueques, ¿no? Y entonces en esos trueques, por supuesto, se intercambiaban en algún momento algún bien por otro bien, una gallina por 2 camellos, un camello por ahí, así sucesivamente. Si avanzamos un poco más en el tiempo, surge el tema del dinero, en el cual son las monedas acuñadas, y después de largo tiempo empezaron también a darse una modalidad que se llaman los créditos. Y entonces la gente decía, ¿cómo que los créditos? Sí, mira, te presto un dinero que a mí me sobra, pero mira, me lo vas a tener que pagar con una tasa de interés. Y esa tasa de interés es un precio que justamente es el que se cobra por tener el dinero en las manos de otra persona. Y las personas, el que te la recibió, bueno, vas a tener que pagar ese precio por alguien que te lo prestó. Claro. Justamente esa tasa de interés es la que nos trae a continuación la explicación de qué significa la tasa de política monetaria. Como esa tasa de interés alguien la tiene que fijar, bueno, los bancos centrales a nivel mundial se han encargado justamente de poner esa guía, ¿no? Y esa guía que en algún momento la tasa de interés puede ser muy alta o la tasa de interés puede ser muy baja, y sin entrar en tanto detalle de política monetaria expansiva o restrictiva, que son detalles muy específicos de la economía, cuando las tasas de interés están muy altas, por supuesto, a todos nos cuesta más el dinero, por lo tanto nos cuesta más el crédito, entonces se dinamiza menos la economía. Si hacemos ese mismo análisis, pero hacia la baja, uno dice, no, pero es que ya ahora la tasa de interés está más, parece un jamón, para eso le voy a dar, dame para acá, dame el crédito, yo lo quiero, yo puedo hacer. Y como los créditos en la mayoría de las veces son de forma inyectables, o sea, los voy a utilizar en algo, empiezo a dinamizar la economía cuando las tasas de interés están hacia la baja. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Bueno, que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, vamos a decir los grandes bancos del mundo, han reducido sus tasas de interés. Eso quiere decir que han empezado a ser mucho más benevolentes en esa tasa de referencia. Y el Banco Central de Costa Rica, que si bien somos un país muy chiquititico, solemos tener una especie de, vamos a decir, de ligamen, ¿no?, con estas tasas grandes que acabamos de mencionar. Y no es un secreto, Erwin, para los que nos están escuchando, que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da alguna de estas cepas. ¿No? Vamos a decirlo así. Entonces, pero ¿y qué significa eso? Que estamos muy unidos a lo que suceda en ese país. Entonces, Estados Unidos rebajó 50 puntos básicos, y 50 puntos básicos, para que todo el mundo lo entienda, es que si estaba en 5,00,
ahora es 4,50. Ahí están los 50 puntos básicos, ¿no? Entonces la tasa de interés de los Estados Unidos bajó y aquí en Costa Rica también se hizo un ajuste en la misma dirección. Cuando hay países que hacen diferente dirección, es que definitivamente ahí sí no tienen ningún ligamen. Entonces, si él estornuda, aquí definitivamente te va a pasar otra cosa. Entonces, pero en Costa Rica específicamente, y si nos están escuchando algún otro compañero de algún país en Centroamérica, prácticamente la dosis es la misma, porque justamente Centroamérica tiene un ligamen casi al 50% de dependencia con los Estados Unidos. ¿Es un buen momento para adquirir créditos? A ver, el momento de adquirir un crédito, Erwin, para mí nunca es bueno ni nunca es malo. Okay. El tema es si lo vas a usar para algo que tú sabes que se va a necesitar. Hay una pregunta, ¿es un buen momento para comprar casa? No, voy a adelantarme un par de preguntas. Claro. ¿Es un buen momento para comprar casa? A ver, uno no compra casa porque le da la gana. Uno puede comprar una gaseosa porque tuvo una intención en ese momento de saciar la sed. O compra un chicle o compra una repostería. Pero nadie llega un día, ay, déjame comprarme una casa. La casa es algo que va a durar prácticamente 30, 40 años. Usualmente es un patrimonio muy grande. Claro. Entonces, el momento de comprar una casa es cuando usted sienta el momento que su núcleo familiar o se está expandiendo o seguramente por una madurez en la edad, usted siente que ya no puede estar bajo la cobija de sus representantes o sus padres o madres, por ejemplo. Que cada día se amplía más. Claro, que cada día se amplía más, pero lo que quiero decir es que la casa es, digamos, una decisión que tiene que tomarse muy seriamente. Digamos que un par de escalones hacia atrás, hacia abajo, vamos a decirlo así, es el carro, que dura menos, pero es que es lo mismo. ¿Es el momento para comprar el carro? La pregunta yo la devuelvo. ¿Usted lo necesita? Sí, lo está necesitando. O sea, usted lo necesita. Mira, que tengo un gajo que no me sirve, que tengo que hacer. Ok, entonces me das los síntomas de que definitivamente necesitas cambiar tu carro, tu modalidad. Es que ya estoy harto de ir en transporte público y ahora quiero mi independencia y tengo con qué. Entonces es tu momento para comprarlo. Pero no es un tema por las tasas de interés. Las tasas de interés sí es más que todo a nivel corporativo de poder aprovechar un poco más la inyección de capital. O sea, empresas necesitan siempre ese flujo de financiamiento y entonces cuando tienen tasas de intereses más bajas, lo que hacen es que hacen un análisis de estrés. Eso quiere decir que le piden un poquito más al banco, pero siempre con el acuerpamiento de que sí puedo pagarles su cuota mensual. Entonces se animan a tener un poquito más de financiamiento y eso hace que se dinamice la economía. De tanto que se utilizan este tipo de financiamiento es que las empresas suelen crecer mucho más. Y esos 50 puntos, digamos que ya han avanzado y como lo decías, como un reflejo incluso de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos también, sí repercute en los créditos que todos tenemos. O sea, la tendencia es que debería de bajar un poquito el crédito o se mantiene. Acá hay que separar a dos personas. Una persona que hizo su contrato en un crédito fijo por un plazo determinado. Y aquí le tengo malas noticias, señores. El fijo no se va a poder echar para atrás porque contractualmente, aquí te echo ya a usted es el abogado acá, contractualmente hay que cumplir con esa fase del contrato. Claro. Pero en la mayoría de los contratos, cuando termina el fijo, empieza el variable. Y si usted ya está en variable, o sea, si ya está en esa parte, si en esa fase 2, definitivamente usted va a empezar a sentir un abaratamiento aún más. ¿Y por qué digo aún más? Porque nosotros llevamos prácticamente 12 meses que la tasa básica pasiva es la referencia bancaria que está anclada a la política monetaria. Claro. Entonces, esa sí viene bajando hace 12 meses. Lo que pasa es que cuando baja, lo hace especie caracol lento. Entonces, uno puede agarrar, voy a dar un ejemplo académico. Usted en el pico de lo que más pagaba $1,000. Y puede ser que ahora pague 998, 997, 900. Puede ser que ahorita esté en 950. Pero claro, a lo largo de 12 meses. Entonces usted puede sentir que ha sido una relajación muy conservadora. Pero si nosotros hacemos un corte hoy a lo que teníamos hace 12 meses, definitivamente usted está pagando menos. Y hacia adelante, que es justamente la pregunta que me estás haciendo, definitivamente el ajuste va a ser aún más rápido. Entonces, si nosotros le damos un horizonte de 12 meses más, cuando pasen esos 12 meses, vamos a hacer un análisis justamente de 24 meses y
caminantes no hay camino, se hace camino al andar y nos vamos a dar cuenta que sí vamos a estar pagando menos en nuestros créditos. Bueno, no, muy bien. Otro tema que te escuché también y que puede ir de alguna manera ligado con esto, y que además quiero contarte la anécdota, que tiene que ver con que están subiendo los precios del café. Y se lo envié a un par de amigos. Cafeteros. Para que te inviten el café. Para que no se ponga que no se ponga que. Claro que sí. No, pero y además entonces me contestan y me indican, mira, Dave, no lo estamos viendo. O sea, no lo estamos sintiendo. Entonces, inmediatamente llamé a Víctor Carvajal, el ministro del Víctor, estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque parece que viene un periodo de vacas gordas en función o similar a los 80s, cuando el café estuvo muy bien, pero existe un problema en el sector. Está muy endeudado y tal, entonces no lo están viendo de momento. Pero contanos un poquito de eso porque me interesa mucho. A ver, hay cosas que suceden cuando las tasas de intereses bajan y tiene que ver con lo que hablamos, vamos a decir, en la primera parte, para ponerle como el segundo punto el del café. Y es que cuando la gente empieza a tener más dinero, obviamente tiende a pagar un poquito más. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con los commodities? Los commodities tienen dos efectos. Uno, que si ven que la gente está pagando más, los tipos se acomodan un poco más para arriba. Y segundo, cuando vemos temas climatológicos, en el caso de Asia tenemos la presencia de tifones, en Costa Rica o en el Mar Caribe nosotros tenemos la presencia de tormentas tropicales o el tema de los huracanes, etcétera. No es un secreto para nadie que nuestros sembradíos se inundan, ¿no? Y muchos de esos sembradíos, lamentablemente, echan a perder justamente la siembra. Y esa siembra es café, en la pregunta que me estás haciendo. Entonces, claro, por oferta y demanda hay menos oferta. La gente sigue teniendo la necesidad de comprar café y entonces obviamente la gente está dispuesta para pagar más café. Ahora, ¿qué es lo que está costando más? Es el quintal de café que se cotiza obviamente en Wall Street o en las bolsas de Chicago, en este caso las bolsas alimenticias o bolsas de valores alimenticias. Entonces, puede ser que las personas no lo estén viendo. Bueno, porque puede ser que ellos no estén no estén en la punta de lanza vendiendo el café como tal, sino que sean parte del sector productivo del café. Okay. Entonces puede ser que la persona sea, por ejemplo, soy el que lleva transportista el café de un lado A al lado B. Y mi costo, lo que depende simplemente del salario del transportista y de la gasolina. Digamos que es otro commodity, pero ese commodity no se está moviendo tan rápido como el otro. Entonces, es que el café está volando en precio. Sí, pero es que yo soy solo el transportista. Entonces, yo como transportista no tengo ningún tipo de ligamen con el precio final del café, en este caso los quintales. Igual, el que te despacha la bolsa, que es esta bolsa que todos conocemos como bolsa de tela, que es el del quintal, no las bolsas plásticas de supermercado, que casi ya no hay tampoco, pero esa bolsa, la persona que lo provee no tiene nada que ver con el café como tal. Y la mano de obra, que justamente son aquellas personas que recogen el café o que lo tuestan o que tampoco tiene nada que ver con el precio final del café. Entonces acá la pregunta, claro, había que direccionarla a ver en qué parte de esa línea de producción, de esa línea de encadenamiento está la persona. Definitivamente el que está transando es el que está ganando. El que está ganando en este momento, claro, que en algún momento ha perdido, que en algún momento han hecho algunos instrumentos. Y lo que sí está claro es que el café, al estar en un alza histórica, porque en eso sí está sucediendo, jamás había estado por encima de los dos. El de café que te iba a decir, oro, que también estaba, el oro sí está en 2.600. El de café ahora te lo digo. El café, lo que sucede es que una vez que se transa, posiblemente hay una transferencia de precio, posiblemente un par de meses, hasta que nosotros veamos un yodo, como decimos nosotros en Costa Rica, un poco más caro en en la soda o en el restaurante. Y en ese aumento, en el desborde que pueda tener en los beneficios, puede llegar a impactar directamente el productor normal, el que tiene sus 5 hectáreas. Okay. No, lamentablemente no, porque él es parte de la cadena de suministro y esa cadena de suministro no tiene ningún tipo de afectación. Tiene afectación, obviamente, el del final, el que está transando directamente en la bolsa de valores. Ojo, y eso porque hoy está al alza, ¿no? Que te debo el precio. Hay tantas cosas que uno tiene en la cabeza que se le enredan a veces. Pero lo que sí está claro es que cuando el quintal de café incluso está por debajo del costo del mismo,
igual le tienes que pagar a todo el mundo en la cadena de valores. Entonces, ahí es donde están los problemas. De hecho, uno que, digamos, el que más monitoreo y, digamos, ese es digamos, yo tengo sangre negra porque todo lo que tenga que ver con petróleo lo tengo que ver yo. Entonces, me encanta. Yo sé que cuando el petróleo ya baja de $60 el barril, ahí se empiezan a tambalear todo. Entonces, ya sé que el número es 60, lo tengo muy claro, de que, si todo el mundo dice, ay, voy a pagar gasolina más barata. Claro. Sí, pero las empresas no pueden sostener la producción petrolera por debajo de $60 el barril. Entonces, hay puntos claros. Como en pandemia, que llegó a cero. Bueno, sí, en pandemia en algún momento estuvo cotizándose, no en cero, sí en cero y negativo en algunos casos, porque la gente se dio cuenta que la gente no estaba consumiendo derivados de petróleo y había que venderlo. Entonces, hubo un momento en la pandemia, obviamente nunca había sucedido eso, que la gente te vendía el petróleo incluso dentro del barco de una vez. O sea, ya el barco estaba navegando y tú le decías, no quiero ningún barco. No, es que ya va. Entonces, pero bueno, eso fue algo que también fue un aprendizaje muy lindo, en la cual uno también se lo transmite a los estudiantes o en este tipo de escenarios como este podcast que tienes, Erwin, porque también son casos que, a ver, ¿cuándo vuelve a haber una pandemia donde haya petróleo? O sea, tiene que haber tantas variables otra vez. Esperemos que no. Esperemos que no. Estás escuchando Infinito. Bueno, pero volviendo al tema de la tasa, de la TPM que le llamamos, ¿había más espacio del Banco Central para poder hacer un mayor esfuerzo, bajar un poquito más? Porque siento que han sido bastante conservadores a la hora de tomar estas decisiones. Mira, tú le pusiste la palabra conservadores, yo le voy a poner bastante tímidos, ¿ok? Pero como el podcast es bastante serio, no podemos decir otras palabras. Pero lo que sí está claro es que la tasa de política monetaria tiene un espejo que se llama inflación. Y esta inflación significa que la canasta básica de un país de un año al otro tiene algún tipo de variación. Por supuesto, cuando uno dice inflación es que algo se está inflando. Deflación es cuando está obviamente desinflándose. Por decirlo rápidamente. Costa Rica ha tenido 13 meses en deflación, están en inflación negativa. Tiene 2 meses que ha estado coqueteando el cero. Así que prácticamente no hay inflación en Costa Rica. Y seguíamos arrastrando una tasa de política monetaria muy cercana entre los 6 y el 8%. ¿Qué significa eso? Que había demasiada tasa de interés para algo que tu espejo te decía, mira, ya no se justifica. Entonces, el Banco Central en Costa Rica, a diferencia de otros bancos centrales, el Banco Central tiene una junta directiva que está compuesta por 7 personas de forma impar. Si bien lo lidera el presidente, el presidente del Banco Central, que es un puesto político, por decirlo de una manera, el que tenemos hoy es una posición técnica, o sea, su personalidad es técnica, y lo acompañan otros 6 compañeros, ¿no? Compañeras y compañeros. Sí me gustaría dejar claro acá en este podcast de que el presidente puede decir que sí y los otros 6 decir que no, entonces la votación por mayoría es no. Okay. Entonces es importante, porque a veces queremos señalar a uno para matarlo, y en verdad es el grupo que tomó la decisión de ser tímidos, ¿me entiendes? O sea, de ser conservadores, de poner algunas variables que Daniel puede ser que no estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú me dices, ¿hay más espacio? Sí lo ha habido y todavía sigue habiéndolo. Entonces, la tasa de política monetaria hoy está ubicada en 4.25. Bajó de 4.75 a 4.25. Para mí, la tasa de política monetaria debe estar en 3.50. Muerte risa, pero muerte risa sin pedirle perdón a nadie. O sea, mira, 3.50 y vamos de una vez. Porque la inflación me lo permite a lo largo, como acabo de mencionar, 13 meses en negativo, más 2 meses más coqueteando el cero. Bueno, ese resultado también seguramente tuvo que ver o tuvo un impacto en la calificación de Moody's, digamos, del país. Que le dio una buena calificación. A ver, lo que pasa con la calificación de riesgo del país se ve más que todo cómo tú manejas tus finanzas públicas. Y lo que ha sucedido con Costa Rica es que tomamos una decisión como país en el año 2018 y más bien lo tomamos, y quiero contarles a todos de que tuve la oportunidad en un programa que yo tenía en aquel momento de entrevistar a varios candidatos presidenciales para la contienda del 2018. Y todos llevaban el plan fiscal. O sea, prácticamente todos convergían, tanto izquierdas como derechas, como del centro, todos convergían en el plan fiscal.
Entonces acá prácticamente 1 más 1 era 2. O sea, aquí iba a venir el plan fiscal en el cual había que bajar ese nivel de déficit fiscal que se coqueteaba con 9,5. Uno le dijeron 10, el otro para poner el miedo pusieron 11, pero 9,5. Entonces... Que ya era complicado de por sí. No. A ver, entre El Salvador y Costa Rica estábamos tomando aquí las medallas, ¿no? Ahí en el podio. Y había que tomar la decisión de ser mucho más responsable en tu administración del gasto y había que generar una base tributaria que sea lo más contributiva posible sin dañar la economía de un país. Se migró al impuesto de valor agregado y a mí me llamó la atención, Erwin, porque nosotros éramos de los pocos países del planeta sin tener IVA. De hecho, de Latinoamérica éramos el único que no lo tenía. Todos los demás lo tenían. Todo el mundo tenía IVA. Es más, en Venezuela yo tengo IVA de hace 40 años. Es más, yo nací y aprendí, había IVA. Ya había IVA, había cruces de información contable, costos, gastos, ingresos, bueno, en fin. Y había que, se hizo eso. Se hizo un gradiente diferenciador con impuestos sobre la renta para un bloque adicional o vamos a decir, un gradiente superior a los 4 millones de colones. Estamos hablando que ahí hay un impuesto sobre la renta que va al 25%, ¿no? Del excedente, con no sé qué. Entonces eso amplía la base tributaria. A lo largo de los últimos 4 años, después del 19, que empezó a implementarse, el plan fiscal definitivamente se ha dado buenos resultados. Claro, acá puede haber tintes políticos, obviamente puede haber algún tipo de manejo subjetivo, pero lo que sí está claro es que las calificadoras de riesgo empiezan a darse cuenta de que Costa Rica hoy no está al 9,5, está al 3,5. Ha tratado de ver cómo sus deudas que estaban obviamente disparadas ya se han podido ir canjeando poco a poco, se han hecho estos cambalaches, por decirlo de una manera, de deuda cara por deuda barata, donde han entrado también a participar organismos multilaterales. En Costa Rica no vivimos solos, o sea, si bien uno puede emitir un bono de deuda, existe un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, está el Banco Centroamericano de Integración Económica, está el Banco Internacional de Desarrollo, o sea, existen y acá estoy hablando de los más conocidos. Todavía existen el Fondo Latinoamericano de Reservas, todavía existe el Fondo de Ayuda Francesa, existen muchos que ayudan. CAF, por ejemplo. CAF, que en algún momento uno de mis profesores de posgrado era vicepresidente de la CAF porque estaba en Venezuela, la sede, y después la mandaron para otro lado. A Panamá. A Panamá, que es el Banco Latinoamericano, antes se llamaba la Corporación Andina de Fomento. De hecho, a mí me tocó hacer un examen justamente allá arriba, quedaba a 6 cuadras de mi casa, en la CAF, ¿no? Ahí, pero bueno, en fin. Volviendo aquí al podcast tuyo, me hiciste viajar un ratito para allá. No, de eso se trata. Me fue bien con el profesor, así que pasé bien la materia. Pero quería contarles de que los multilaterales también han ayudado para buscar ese canje de deuda cara por deuda barata. Entonces, pero que te interrumpa. También siento mucha responsabilidad fiscal por parte del ministro de Hacienda, del presidente de la República. Te digo porque... como estamos en el BESIE, constantemente llevamos alguna oferta de la posibilidad de poder generar algún crédito y realmente, digamos, el ministro de Hacienda es bien sólido en sus metas. Mira, una de las cosas más ingratas que hay en el mundo es ser el tesorero de algo. O sea, el tesorero de algo es lo más ingrato que hay porque le tienes que caer mal a todo el mundo. Es verdad. Le tienes que caer mal a todo el mundo pero al final... Sí, es responsable. Porque eres el responsable de todo. Entonces, eres al final el que tiene la plata, porque no eres el que la trae, no eres el que la produce, eres el que la administra. Claro. Entonces, administrar la plata en un CFO, por ejemplo, un Chief Financial Officer, o el director de finanzas de una empresa, es el tipo más importante que hay. Te guste o no, él es el que está velando para que tu plata, que la pusiste ahí, sea utilizada para que te paguen tu salario, sea para que te paguen la patente municipal, tu aguinaldo, tus bonos, etc. Entonces, si yo agarro eso a nivel personal, Daniel, que soy analista financiero, asesor, muchos de los problemas que nos llegan es que puede ser que en el núcleo familiar los 2 adultos no saben manejar las finanzas. Entonces, claro, si los 2 adultos no saben,
obviamente el problema se les escapa cuando de repente tienen 3 llamadas del banco porque deben deben el otro. ¿No? Entonces, tiene que haber siempre una persona que vele que es el antipático. Hoy no se puede. O sea, y uno que es papá le dice al hijo, hey, no se puede. Bueno, justamente en el caso del ministro de Hacienda, el que tengas, no el del ejercicio, el que tengas, sí, es el que le va a tener que caer mal a todo el mundo porque él tiene que velar por eso. Y si los resultados le dan a él, o sea, que él llega a las métricas, que está cuidando el dinero, mira, nosotros tenemos que ponernos de pie y aplaudirlo, porque al final recibe toda la presión, pero lamentablemente él es el último que termina tomando la decisión si se dan o no se dan las cosas. Hay ministros de Hacienda que han hecho sus cosas bien, por supuesto. Hay gente que lo ha hecho mal, por supuesto. En Costa Rica tuvimos un pasaje nefasto, no tengo otra palabra, no sé si tienes otra, me dice, que fue un hueco fiscal casi de $900 millones. Súper nefasto. ¿No? Entonces, a ver, eso no, definitivamente es totalmente lo contrario a un buen administrador, a un buen tesorero. Entonces, acá las calificadoras de riesgo, ahorita sí volviendo a esto, las calificadoras de riesgo dicen, el país está mejorando, entonces él es buen pagador. Entonces, como es un buen pagador, su perfil crediticio, como todos lo tenemos en un banco, una cooperativa mutual o financiera, empieza a darte algo positivo, que es tasas de intereses mejores. Ahí está. Entonces, esa es la relación que hay entre la calificación de riesgo. Si bien tardamos como 5 minutos en explicar todo, esa es, digamos, la relación que hay de tasas de interés. Porque al final es un precio que pagas, y el precio que pagas es o porque te ves bien en la foto, porque administras bien, o porque sencillamente estás teniendo una mejor economía, o porque estás recaudando mejor, o porque no estás gastando en grasa, sino en músculo, y así sucesivamente. Pues bueno, hemos llegado ya al final del espacio que tenemos. Posiblemente podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero sin duda hay conclusiones importantes que todos ustedes pueden tener de este espacio. Yo particularmente siento que el país va caminando en una dirección importante. Hay una buena administración de los impuestos que estamos percibiendo, y eso nos genera una mejor calificación. Nos estamos viendo un poquito mejor a nivel internacional. Mira, nosotros estamos llegando, aquí me voy a robar un par de minutos más, nosotros estamos llegando a estar a 2 peldaños de grados de inversión. Si bien, poniéndome muy técnico, todavía seguimos estando en un grado de inversión especulativa. Sí estamos muy cerca a lo que se llama grado de inversión. Y grado de inversión no lo tiene cualquiera, es muy importante decirlo. No se compra en el mercado, ni tampoco te lo venden en la feria del agricultor. O sea, grado de inversor significa que estás haciendo las cosas muy bien, y cuando a una persona le va bien, empiezan a venir otros amigos. Que van a querer seguir invirtiendo acá. Y acabas de mencionar algo de que ves que el camino, de que el país le va bien. Aquí, por eso quiero agarrarme un minuto más. El país está caminando con un viento a favor. Me parece que el nearshoring y el friendshoring están jugando un papel fundamental acá en Costa Rica. La zona franca, que si bien son un cúmulo muy pequeño de 15% del PIB frente al otro 85%, que es el resto de la economía, sigue marcando la pauta, sigue poniendo a Costa Rica en un radar muy bonito, donde la gente sigue trayendo plata para invertir y no son 3 pesos. Entonces, esto, ahora que estamos en esta recta final de 2024, nos tiene que caer en una reflexión como sociedad de que tenemos que seguir remando, porque no podemos esperar a que el río nos lleve. Tenemos que seguir remando porque tenemos todo a favor. El que está más cerca es República Dominicana, aunque El Salvador sigue agarrando las cosas muy bien, pero Costa Rica no se puede dormir en los laureles. Con eso quisiera ya como terminar esta parte del podcast también. Bueno, muy bien. A todos ustedes les agradecemos muchísimo el tiempo que nos prestan al escucharnos, al vernos, y los invitamos a que sigan viendo Infinito en las distintas plataformas. Que pasen un buen día. Gracias por escuchar Infinito. Recordá que cada pequeña acción contribuye al cambio que necesitamos. Si te gustó esta conversación, compartila con las demás personas. Nos vemos en el próximo episodio.